Estamos ya aquí nuevamente en el segundo aire, estamos comenzando este nuevo Face Live con dos invitados de honor, siempre son de honor porque la verdad es que el hecho de que se den el tiempo, el espacio para compartir reflexiones con nuestros amigos de Facebook y con la gente que quiera y que esté interesada en escucharnos, es un gusto siempre y un privilegio. Les agradezco muchísimo. Lourdes, en España, son las 7:30, ¿verdad?, de la noche. Sí, buenas tardes, noches. Muchas gracias, bienvenida a México, aunque sea de manera virtual. Francisco, muy bienvenido también allá en la Ciudad de México, estamos con el mismo horario, entonces, pues muy bienvenido. En el caso del doctor Francisco, bueno, él tiene una especialidad en psiquiatría y está en la Ciudad de México dando consulta en el ABC. Así es. Y bueno, los dos, no sé si han tenido oportunidad de verlos, han tenido varias charlas en donde tocan varios temas muy interesantes acerca de la emoción, de los cuidados hacia el cuidador, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidos nuevamente. Antes que nada, me gustaría preguntarles cómo están después de toda esta, que aunque no ha terminado, digamos que podemos hablar de que ya terminó una fase del encierro al 100%, por decirlo así. Entonces, ¿cómo estás, Lourdes? Después de... Bueno, yo personalmente estoy bien. He tenido la suerte de poder estar confinada en mi casa, que tengo mucho espacio, y bueno, preocupada por los míos, sobre todo por mis familiares más mayores que estaban en Madrid, en una zona con mucha carga vírica, y tengo además alguna tía muy mayor viviendo en residencias, donde ha habido... Luego contaré igual con más detalle, ¿no? Muchísimos fallecidos. Y bueno, ha sido muy duro por estar en la distancia, pero bueno, quizás relativizo mi percepción o mis emociones comparándome con las compañeras o los compañeros que han estado en los propios centros. Yo no he podido trabajar en ningún centro y de alguna forma yo he sufrido mucho, pero han sufrido infinitamente más todas las personas con las que me comunicaba todos los días. Por lo tanto, como en la vida todo es relativo, yo estoy bien, que no significa que no haya sufrido mucho y que no siga estando tremendamente preocupada todos los días, ¿no? Pero afortunadamente, y comparándome con el nivel de sufrimiento, digamos, el estándar, el punto basal de sufrimiento que ha cambiado tanto, digamos, ¿no? Ha hablado de unos pisos para arriba, por lo tanto yo me sigo sintiendo una afortunada en relación al sufrimiento que viven otras personas, que yo creo que son mayoría. Sí, claro, en perspectiva, de alguna manera estamos mucho mejor. Sí, porque mi perspectiva no me la tomo respecto a mí misma, ¿no? O sea, si yo he sufrido, o cómo estoy yo en relación a cómo estaba antes de que pasara el COVID, ¿no? Mi punto de comparativa no soy yo misma, son otras personas y las circunstancias de otras personas. Lo que esto me ayuda a relativizar mucho más y a fortalecerme para afrontar y para acompañar a las personas, ¿no? Sí, yo me imagino que sobre todo cuando vienen esos bajones a veces en esos días en que uno dice, ya no más, y comienza uno a ver la situación de otros y dices, no, estoy en la gloria, no hay... No puedo quejarme, no es justo que me queje. Exacto. Y en tu caso, Francisco... Pues me parece que igual, en realidad les diría que estoy muy bien, gracias a Dios, estoy sano, mi familia está sana, eso es siempre un aliciente para estar bien. Muy preocupado también porque siempre acabo pensando que cuando menos nosotros podemos dialogar y podemos externar un poco estas preocupaciones o estos miedos o estas angustias, pero cuánta gente hay que ni siquiera puede dialogar o que ni siquiera puede acercarse al proceso de expresar lo que le está sucediendo, de entenderlo. Y además creo que un poco por factores personales, pero le he encontrado cosas buenas a esto. Sin duda ha sido una situación terrible que no debió de haber pasado, pero yo le he encontrado cosas buenas, no solo para mí, sino para los espacios. Y bueno, pues ya irán presentándose los próximos meses o quizás años, ¿no? Sí, yo creo que ha sido también un momento de oportunidad en muchos sentidos, pero como bien dices, y es un punto que me gustaría retomar, esta oportunidad de que nosotros le podamos externar. No todo el mundo tiene esa oportunidad, y en muchos lugares, en muchas casas, en muchas residencias, en muchos trabajos, en muchos grupos o equipos de trabajo, no se les da
tampoco esa oportunidad de externar lo que está sucediendo. Solamente llegan las cosas y hay que seguir sobre la marcha. Respecto a eso, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo han ustedes percibido a sus sociedades en general? Digamos, acá Lourdes en España, que se enfrentó a situaciones que yo creo que nunca habían pasado ni habían sucedido de esa magnitud. ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo perciben sus sociedades? Es decir, se llevaron, digamos, impresiones negativas acerca de cómo reaccionó la sociedad en general con esta pandemia. Bueno, yo la verdad que la respuesta es muy plural. Quiero decir que hay personas que han sido héroes, personas que se han sacrificado por los demás, personas que han sufrido en silencio y no se han quejado, personas que han sido referentes, ¿no? Ética, profesional, moralmente, ¿no? De todas las edades. Uh-huh. Pero también yo he visto lo contrario. He visto cobardes, he visto gente que ha abandonado el barco, he visto gente que no ha cumplido con su responsabilidad. Y en todas las esferas públicas, esferas privadas, esferas sanitarias, esferas técnicas, esferas familiares. Entonces, bueno, pues yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que está todo repartido democráticamente, lo bueno y lo regular. Y yo creo que aquí en España tenemos cuota de todo. Yo, si entramos en detalles o en aspectos más concretos, pues matizaría, pero la realidad es que en una situación así sale lo más brillante y también lo más mezquino. Puedes sacar lo peor de cada, tanto en lo individual como sociedad, ¿no? Sin duda. Sí, me quedo con la misma idea. Creo que seguimos viviendo días difíciles, seguimos viviendo días complejos, pero estos días difíciles y complejos se han presentado porque nos han mostrado quiénes somos, es decir, han mostrado verdaderamente nuestras caras genuinas, y nuestras caras genuinas significa si queremos hacer algo, lo vamos a hacer por cualquier persona que esté frente a nosotros, sea quien sea. Y si no tenemos ganas de hacer nada o no tenemos intenciones de hacer nada por nadie, nos vamos a esconder y no vamos a dar ni la cara. Entonces, creo que nos hemos mostrado tal cual somos y estos meses de vulnerabilidad expuesta, que es como creo que yo me gusta nombrarlo, pues en realidad nos han mostrado quién es quién y con quién sí podemos contar y con quién no podemos contar. Sí, digo, no sé, me imagino que ustedes dos también han escuchado y han visto las notas constantemente en redes de que después de esta pandemia los seres humanos íbamos a ser distintos, que después de esto las relaciones iban a mejorar, íbamos a poner atención en lo realmente importante. Y desde mi punto de vista creo que nos hemos llevado una sorpresa bastante pues negativa en muchos sentidos, ¿no? En cuanto a que parece que no hay un entendimiento y no hay una comprensión de lo que está realmente sucediendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Esta cuestión de que nos íbamos a convertir en mejores seres humanos. Si quieres responder tú primero, por no ir siempre yo primero. Primero las damas, los mexicanos somos muy corteses. Primero las damas y con muchos años. Pues, a ver, era toda una mentira. Acá, en plena pandemia y cuando estábamos haciendo las cosas todavía bastante mal, cuando por la vía de los hechos y de los ejemplos estábamos demostrando que las personas mayores valían menos, que los mensajes eran de no valorarlas, de incluso eran un disvalor, porque si ellas ocupaban las plazas sanitarias no la podrían ocupar aquellas personas que valen más, que son más jóvenes, que son más productivas. En fin, cuando toda la realidad nos evidenciaba cuáles eran realmente los valores que estaban desarrollándose en las decisiones concretas, en paralelo los medios de comunicación ponían un hashtag que es saldremos más fortalecidos, juntos más fuertes, salimos más fuertes de esto y esta tontería, ¿no? Era el doble discurso de hacer una cosa y decir lo contrario, ¿no? A mí no me ha sorprendido nada. Yo tengo la impresión de que como sociedad aquí estamos mucho peor que antes, porque ni siquiera los estándares o los niveles de lo que habíamos conseguido como dignidad o derechos de las personas que estábamos luchando desde hace muchos años, muchas personas acá, hemos visto que todo eso es mentira. O sea, es mentira en el sentido de que no había bajado socialmente, que cuando han llegado las decisiones y las formas de hacer, pues no se lo creían, quien tenía que creérselo, y además se ha generalizado el discurso de lo contrario, ¿no?
Y además han pasado cosas muy graves y no se han pedido responsables, no se han pedido responsabilidades, no se va a revisar judicialmente nada. Es decir, no va a tener consecuencias los hechos inadecuados o los hechos injustos o los hechos técnicamente reprobables, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solamente nos salimos más fuertes, sino que salimos más débiles. Éticamente y moralmente mucho más débiles, porque han pasado cosas que no deben de haber pasado y encima no se van a pedir responsabilidades, ¿no? Y va a salir muy barato en términos políticos, desde luego, en términos sociales también, y vamos, bueno, de hecho ya lo estamos viendo en la situación nuestra actual, ¿no? Que la gente está a otra cosa y ya hemos pasado página, o sea, como si todo ese sufrimiento se pudiera hacer así en una página de un libro que se pasa, ya ha pasado, ¿no? Y si hablas demasiado eres pesada, porque estás siempre pensando en lo mismo, ¿no? Como que eso es como las noticias, eso ya ha pasado. Ya pasó, ya dejó de ser. Que primero no ha pasado y segundo, el sufrimiento sigue estando ahí de los que ya lo han sufrido, pero es que además hay personas que están sufriendo más y que se prevé que van a tener que sufrir durante mucho tiempo más. ¿Y hasta cuánto van a tener que sufrir? Y entonces, pues, no hemos salido más fuertes, hemos salido mucho más débiles y a mí esto me preocupa en el presente y me preocupa mucho también para el futuro. Para lo que viene, claro. Pareciera que los cambios fueron solamente de forma, ¿no? En el discurso, pero de fondo no hubo un cambio que sostuviera todo esto, ¿no? Al revés, porque en la medida que no hay autocrítica de lo que ha sucedido a ningún nivel, de ningún tipo, ni política, ni técnica, ni a nivel Estado, ni a nivel comunidad autónoma, ni a nivel más pequeño, quiero decir, la medida que no hay autocrítica es que no hay consideración de que ha podido haber errores o cosas que no se han hecho bien. Entonces esto te pone la mirada de la importancia. Cuando algo te importa, te paras y lo hablas y ves si podemos mejorar, ¿no? Y te preocupas por si no lo has hecho del todo bien, sobre todo viendo los resultados. Cuando ni siquiera te paras es porque haces así con ello y continúas, ¿no? Es que realmente no te importa, ¿no? Y las consecuencias de pararte y pensarlo te pueden salpicar. Y aquí lo más importante eres tú mismo, tu cargo, tu prestigio, tus próximas elecciones, tu cargo, tu nombre profesional. Eso es lo más importante. Lo demás, sí. Las personas son un medio para otras. Claro, se pesa más el costo político que el costo humano en realidad, ¿no? Político y técnico. Técnico. Sí, hay las dos. Hay personas con cargo político y hay personas con cargo técnico que no lo han hecho bien. Sí, por supuesto. Estamos hablando en dos niveles, en dos jerarquías distintas, por decirlo así. Francisco, acá, ¿cómo lo ves tú? Fíjate que ahora que Lourdes hablaba me quedé pensando en eso que siempre hemos platicado ella y yo sobre qué es lo que sigue en términos de la pandemia. Y una de las grandes cosas que sigue se llama enfermedad mental. Y esa gran cosa que sigue, que ya la podremos tocar en su momento, esa otra pandemia, esa siguiente pandemia que es la enfermedad mental, que además ya la estamos viendo hoy día, mucho tiene que ver con este resultado y con esta serie de consecuencias que nos topamos desde coronavirus y sus circunstancias y las acciones de las personas. Uh-huh. Es decir, las incongruencias de los actores, las maneras de mostrarse, las maneras de tener una conciencia poco clara y una conciencia poco respetuosa de la dignidad humana, y además de pensar que eso era algo que se puede subsanar fácilmente y nada más con un día pasar y saludar a las personas. Eso es algo terriblemente doloroso porque solamente nos hace pensar cómo la humanidad no cambia en esas maneras de corregir los problemas, ¿no? Uh-huh. Y más en problemas como este que sacaron toda nuestra miseria y toda nuestra miseria humana, que mostraron no solo la enfermedad, sino la crisis económica, la miseria económica, la miseria social, el riesgo de las sociedades o de los grupos. Bueno, pues la enfermedad mental empieza a ser como ese zumbido que estamos oyendo por todos lados, que se está presentando en muchos escenarios ya, y que sin duda estará ahí presente, y que pocas personas han hecho cosas para que esto no suceda. Y ojo que de esta pandemia se ha estado avisando desde hace tiempo. O sea, no es una pandemia que estemos diciendo la mañana llega, La hemos estado diciendo desde hace semanas o meses que es una pandemia que va a existir y que va a estar muy latente. Justamente ahí va esa respuesta sobre ¿y cambiamos? ¿Y verdaderamente somos mejores y somos mejor sociedad o mejor grupo? Pues no es que la enfermedad mental sea de los grupos negativos o malos, pero es que no hicimos lo necesario para cambiar. Sí. De alguna forma también esta pandemia vino a evidenciar mucho falta de conciencia en cuanto a la salud mental, ¿no? Y entre las enfermedades
mentales. De alguna forma lo pusieron sobre la mesa. Un tema que siempre había quedado como en segundo plano, porque no era tan importante, no era tan evidente, y hoy lo vemos que ha sido un detonante de muchas situaciones. Pero fíjate cómo la salud mental con toda su complejidad, o sea, desde la dignidad humana, como bien lo decía Lourdes, desde lo que necesita un viejo para estar bien atendido, bien cuidado, dignificado, reconocido, que eso es salud mental. O sea, no es solamente si tiene depresión o no tiene depresión, si le da una demencia, no, es todo lo que se necesita para ser persona, eso es salud mental. Es que es el eso día no a día. Exacto, es el cómo respondemos en el día a día de manera cognitiva, de manera emocional, de manera conductual. Claro. Gira alrededor de esta salud mental. Lo que pasa es que, por lo menos aquí en España, el tema de la enfermedad mental, bueno, yo creo que mantiene ese estigma del concepto de la locura, ¿no? Esta especie de constructo que hemos ido arrastrando sobre la idea de que hay personas que están locas o que tienen fases o momentos de locura, y como que las personas con enfermedad mental eran los otros, son personas, pues eso, muy señaladas socialmente, o que incluso aquellas, no me refiero a las personas con enfermedad mental grave, sino con otro tipo de niveles, digamos, de problemas mentales, ¿no? Y sin embargo, ante una situación de sufrimiento como esta, nos hemos dado cuenta de que muchísimas personas normales que nunca se habían sentido con ninguna enfermedad mental, pues han brotado y se han sentido frágiles y han hecho crack y están ahora mismo pues enganchadas a psicofármacos o con problemas importantes, pues de sueño, de crisis de ansiedad, crisis de angustia, fobias desarrolladas al trabajo, con miedos, es decir, han empezado a surgir problemas, bueno, que o no existían o estaban larvados en población que nunca se había sentido con la fragilidad de la enfermedad mental, ¿no? Y de alguna forma se nos ha como popularizado esta idea de la fragilidad en lo que es la enfermedad mental, ¿no? No sé si esto nos va a servir, yo sigo pensando que no, para quitarle la etiqueta, el estigma negativo a las personas que tienen otras enfermedades mentales, pero desde luego debería hacernos pensar que en realidad todos somos igual de frágiles y que en cualquier momento, con una determinada contexto o situación, nuestros recursos para afrontarlos pues pueden estar o no, y entonces pues nos sale por algún lado esta dificultad, ¿no? No gestionada o no podido asimilar, ¿no? No procesada, sí, por supuesto. Y fíjense que a mí me hizo pensar en que en realidad el psiquiatra no es el especialista en la salud mental, es el especialista en la enfermedad mental. Pero que todos nosotros, todos somos actores por la salud mental de las personas. Desde cómo viven, en dónde viven, cómo están siendo atendidos, cómo están siendo cuidados, tienen derecho a elegir las cosas o no, se escucha su voz o no se escucha su voz, eso es salud mental. Y si no nos tomamos esa responsabilidad para nombrarla y para además identificarla como esos factores de salud en general, pero en específico salud mental, no lo vamos a poder nunca modificar. Siempre va a ser el estigma, como dice Lourdes, siempre va a ser esas personas que tienen enfermedad. Híjole, en México me toca ver la patología de la miseria. O sea, gente que no tiene que comer, gente que no tiene dónde vivir y que, bueno, además se deprime. Pues es que si no tiene que comer, ¿no? Y claro, si no tiene dónde vivir, pues cómo no se va a deprimir, ¿no? Complejo. Es una respuesta completamente lógica y natural a toda la vivencia y la experiencia que se está viviendo. A mí hay un tema de lo que has comentado que me parece muy relevante y que me preocupa mucho, y es un poco la inconsciencia, ¿no? Es decir, uno de los problemas que estamos encontrando es el cansancio, el agotamiento, el sufrimiento moral y también los problemas de enfermedad mental que están sufriendo muchos trabajadores, muchas trabajadoras de los cuidados, tanto de los cuidados sanitarios, en entornos más sanitarios, o en escenarios asistenciales más de cuidados de larga duración, centros residenciales, etcétera, ¿no? Y de alguna forma, las políticas de comunicación que se han dado, por ejemplo, aquí en España, es muy relevante y muy doloroso que siempre que se ha hablado de los famosos aplausos de las 8 de la noche, que salía todo el mundo a aplaudir y ha sido como un gesto de reconocimiento, eran siempre para los profesionales sanitarios de los hospitales. Es decir, nunca se ha dicho que esos aplausos eran para todas las personas
que estaban atendiendo a otras en otros contextos, en contextos domiciliarios, en contextos de centros gerontológicos, en otro tipo de actuaciones, ¿no? Y que no hacía falta que fueran sanitarios, que una psicóloga que se está dejando la piel, o una trabajadora social, o una animadora sociocultural se está dejando la piel, se está contaminando también y se está dejando la vida acompañando a las personas, ¿no? O acompañando a los familiares que cuando está falleciendo y no pueden estar, ¿no? Pero eran solamente los sanitarios y solamente los del ámbito hospitalario. ¿Eso qué ha sido? Un maltrato, ha sido un maltrato psicológico, porque a eso, que era el no reconocimiento, se le añade que aquí han estado, por ejemplo en España, el 75-76% de los centros residenciales son de titularidad privada, aunque las plazas estén concertadas con la administración pública. Y además ha habido... es decir, el 75% para que veamos realmente el volumen. Los mensajes que se han dado constantemente en los medios de comunicación ha sido criminalizar estas residencias privadas y criminalizar, por lo tanto, indirectamente a todas las personas que trabajan en ellas. Es decir, ha habido un doble maltrato. Primero, no ha habido reconocimiento expreso, que fijaros cómo ha sido que aquí hemos tenido un funeral de Estado o algo así, que fue una especie de acto de lo cual yo tengo mi opinión que me reservo, pero solo deciros que escuchando el contenido, cuando salió una persona para hablar, a quien eligieron fue una enfermera de hospital, que por supuesto no dijo nada de todo el personal que atiende en centros gerontológicos o en residencias o en domicilios. Solo se refirió al personal sanitario o no sanitario de hospitales. Es decir, en el único evento de reconocimiento a nivel de Estado de los fallecimientos que ha habido, ni siquiera se ha hablado. Es decir, el no reconocimiento ha sido una cosa institucionalizada y además se ha demonizado a las residencias y por lo tanto indirectamente a las personas que trabajan ahí. Por lo que les hemos empujado a un malestar emocional, a un malestar psicológico, a un malestar mental, a una enfermedad mental. O sea, la gente llegaba a su casa y tenía que, cuando ponía la televisión, veía lo que veían de lo que estaban diciendo sobre las entidades y sobre cómo se trabaja y sobre qué vergüenza, ¿no? O sea, encima les estaban insultando, ¿no? Entonces, no solamente no hemos cuidado a los profesionales, sino que los hemos maltratado desde el punto de vista de la enfermedad mental. O sea, entonces la gente está peor, los profesionales del sector están peor, todos los que trabajan, sobre todo en centros gerontológicos, y todavía mucho más los que trabajan en centros gerontológicos de titularidad privada, que son la gran mayoría en este país, los hemos maltratado desde el punto de vista de la salud mental, lo cual es de una irresponsabilidad cuando esto es una carrera de fondo y hemos maltratado a las personas. Estamos viendo cómo están y encima ahora están como estamos con los rebrotes y cuando empiecen los fríos empezará otra vez pues toda la patología que va a cursar con sintomatología de tos, estornudo, temperatura, que va a ser una locura, ¿no? Entonces, o sea, estamos haciendo un daño terrorífico a los que nos tienen que cuidar y acompañar, ya no solamente a las personas mayores, sino hasta en los hospitales y en la atención primaria. Aquí a la atención primaria se le ha tratado fatal. No se le ha reconocido nada. Hay gente de primaria que no ha hecho mucho, la verdad, pero los que lo han hecho tampoco han tenido ningún reconocimiento. Por lo tanto, también estamos quemando a nuestros propios proveedores de cuidados o de salud, ¿no? Y además lo hacemos, es decir, ¿quién es el listo que está pensando esto, ¿no? Tenemos campañas de marketing para todo, nos pueden vender una lavadora en el desierto, ¿y quién es el listo que está diseñando destrozar a unos profesionales que estamos pidiéndoles más de lo que está por encima de su salario, del convenio, de lo moralmente incluso a veces, y encima lo estamos maltratando? Yo, de verdad, estoy un poco perpleja de cómo somos tan torpes, desde este primer mundo tan evolucionado. Porque ni siquiera están considerados como profesionales de riesgo, fíjate. De forma interesante, pensamos en estas personas que están en riesgo o en vulnerabilidad teniendo COVID, por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, las personas con obesidad, ciertos grupos inmunocomprometidos, y dicen los trabajadores de la salud. Pero con eso se imaginan solamente a los médicos y enfermeras en el área COVID, pero no son solo ellos, son ellos y además los médicos de primer contacto, los médicos de la comunidad, las enfermeras de la comunidad, las cuidadoras de la comunidad, las cuidadoras de adultos mayores que están
aquí pegados con alguien que tiene deterioro cognitivo, demencia, y no pueden mantener una distancia porque si la mantienen no funciona el cuidado con el adulto mayor. Imagínense ustedes ese riesgo y esa... Además, Lourdes no nos dejará mentir, pero pues de repente se quitaban la máscara porque la persona con demencia no entiende con una máscara y con un cubrebocas y no sabe qué se le dice y no lo tiene nada claro, y ellas preferían quitarse la máscara para poder comunicarse con su persona que cuidaban, aunque tuvieran el riesgo de ser infectados. Y eso es un acto de humanidad. Y esos no están tomados en consideración. No, y encima hay expresamente un lenguaje negativo, una sanción económica, o sea, todo va en su contra, todo. Sí, además están siendo señalados, juzgados y condenados desde ya. Y fíjate, hablábamos en algunas ocasiones de ellos también tienen familia, ellos también tienen preocupaciones por la gente de su casa, ellos también, si están en cuarentena 45 días, 40 días, 30 días, ¿quién va a cuidar a sus hijos? O sea, simplemente hablábamos de sus espacios familiares o de sus espacios de amistad o de grupos, ellos lo perdían. ¿Por qué? Porque pareciera que era la obligación de ellos estar junto al adulto mayor. Se nos olvidaba se nos olvidaba pensar en sus posibilidades, en su vida en general. Parecía como esclavitud un poco, ¿no? Mira, hay una psicóloga, una enfermera, Anu Jiménez, que es profesora de enfermería en el País Vasco, que acaba de hacer un estudio con enfermeras, en este caso son enfermeras, pero para que veamos un ejemplo, de que están en 4 ámbitos asistenciales diferentes respecto a vivencia de emociones, ¿no? Enfermeras de hospitales públicos, enfermeras de servicios de urgencias y emergencias, de atención primaria y de centros gerontológicos. Bueno, y ha valorado tensión, percepción de miedo, inquietud, tristeza, impotencia y relajación. Vale, pues menos 2 ítems que sale más atención primaria. ¿Cuál es el entorno asistencial donde los puntajes son más elevados negativamente? Los centros gerontológicos. Claro. No son ni los hospitales públicos, ni las urgencias y las emergencias. Y sin embargo, en la televisión solo salían las emergencias y los hospitales públicos. Sin embargo, la vivencia de miedo, inquietud, tristeza, porque no tenían materiales, porque ahora no se está testando, o sea, y además se sigue manteniendo, donde más se testa ahora es en lo público que en lo privado. Entonces, el miedo a qué vamos a hacer, donde no hay planes de contingencia, donde no hay coordinación con la sanidad pública, porque la sanidad pública no mantiene interlocución con los centros privados y los va a dejar tirados igual que lo has dejado, porque hay sitios donde no se está haciendo nada para prevenir lo que está pasando. ¿Esto quién lo está viviendo? Los de los centros gerontológicos, sobre todo aquellos privados donde no tienen esta ayuda del sistema sanitario público, que es quien tiene que cubrirles, ¿no? Entonces, la vivencia de los profesionales no puede ser la misma. Sin embargo, los héroes son los otros. Y ellos mismos, ellas mismas, en este caso enfermeras, se sienten más seguras dentro de la propia situación, que indudablemente es tensa, pero que no es comparable. Y sin embargo, estos no están, ¿no? O sea, que es decir que hasta las pequeñas investigaciones, bueno, pequeñas porque, bueno, es un N importante para el momento en el que estamos, demuestran un poco lo que estamos contando, ¿no? Que el sentido común te lleva a pensar quién lo está pasando peor y a quién estamos cuidando menos, pero cuando lo investigas resulta que es así, ¿no? Resulta dicho así también, ¿no? Y algo que quizás, Luz, te acordarás que platicábamos en algún momento, no me acuerdo si en uno de tus conversaciones, pero decíamos, sí, los sanitaristas, los médicos o las enfermeras que están en servicios de urgencias están teniendo factores de estrés mucho más graves que los que habitualmente tienen, no hay ninguna duda. Pero imagínate que el adulto mayor que tú cuidas siempre, con quien tienes una relación estrechísima, con quien todo el momento estás conviviendo cercanamente, con quien sabes su vida, con quien conoces toda su vivencia, se enferma de COVID. O sea, no es lo mismo y nunca va a poder ser comparable con que una persona que conociste hoy le haces los primeros auxilios y le haces la intubación y le haces las medidas, que sí es muy estresante, pero el otro ha sido tu acompañante y tú has sido su acompañante. Esa vivencia tan dolorosa y esas pérdidas tan dolorosas que nos tocó escuchar de personas que cuidaban al adulto mayor o a la persona con alguna discapacidad, o simplemente a la persona con la que llevaban meses conviviendo y que se fue, híjole, son duelos terribles y que son difíciles de resolver, ¿eh? Pero es el no poner valor
a los vínculos y al vínculo de compromiso en los cuidados, ¿no? Esto es lo que es, de hecho, el hecho de invisibilizar ese sufrimiento derivado de ese compromiso personal y de la calidad del vínculo en los cuidados demuestra el poco valor que se da al concepto de cuidado, al concepto del otro, a lo que necesita el otro y desde luego a los centros, por ejemplo, de atención a personas mayores, a las residencias, ¿no? Eso un poco como si desde fuera no lo conoces, no lo aprecias, no lo valoras, pues efectivamente no pueden comprender el sufrimiento que supone para un equipo que las personas con las que conviven y a las que cuidan y a las que acompañan se han ido de esa forma tan terrorífica de no poder despedirse de sus familiares, de no poder estar con nadie, o sea, ha sido terrorífico. Y sin embargo, de esto pues no se habla, no se ha hablado. No, porque además, como bien lo dice Lourdes, o sea, son pérdidas que se están dando todavía en un contexto mucho más caótico, que de por sí una pérdida es dolorosa, se pasa por un duelo, se pasa por toda esta sensación de pues realmente estoy perdiendo a alguien que quiero, ¿no? Pero si además no tienes ni siquiera el tiempo de elaborar ese duelo, se te anula por completo porque tienes que atender al otro, porque tienes que seguir en lo tuyo. O sea, yo no me imagino cómo van a salir esas personas, las secuelas que va a dejar en estos cuidadores una vez que vaya medio normalizándose esto y que tengas tiempo de sentarte y decir qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, pero ten en cuenta que aquí llevamos desde marzo. Realmente estamos en agosto. Sí, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Llevamos casi 6 meses. 6 meses. De forma que los efectos ya se están notando, ¿no? Es decir, hay muchas personas que están muy cansadas, física y emocionalmente, muy cansadas, que no han podido tomar vacaciones. Hay muchos profesionales y muchos responsables que no pueden tomar vacaciones por cómo está la situación ahora. Incluso si se van no pueden desconectar porque se sienten responsables de lo que pueda estar pasando y porque sobre todo no se sienten con la seguridad de que el sistema sanitario o a quien corresponda va a tomar las decisiones correctas si aparece un positivo o si hay un contagio, ¿no? Por ejemplo, como no se sienten seguros porque objetivamente han estado abandonados, pues ¿cómo te vas a relajar ahora? Entonces, las personas, los profesionales, cuanto más responsables, más están sufriendo. Y sin embargo, las personas que no se han vinculado nunca, que han sido malos profesionales, que han sido los que se han escapado de las situaciones, estos son los que menos sufren. Al final sufren los buenos. Cuanto más bueno eres, más comprometido, más sensible, más sufres. Y entonces al final hay un aprendizaje de, yo veo que yo sufro mucho, veo que el de al lado, que trabaja fatal, que no se vinculó nunca, que siempre fue que nadie lo quería, ¿no? Que nadie tuvo un vínculo significativo con él porque él era una persona desapegada, él sufre menos, yo sufro mucho. ¿Qué voy a aprender sin darme cuenta? Que lo que hay que hacer es esto que decía antes, de no vincularse, no comprometerse. Entonces lo mejor es, presto unos cuidados como si fueras un objeto, hago una relación de objeto, me mecanizo en los cuidados y así yo me protejo. Uh-huh. Y esto es uno de los terribles aprendizajes que pueden producirse, que las personas necesiten para protegerse. Si no ofrecemos otra alternativa, pues este burnout que implica este distanciamiento emocional y no comprometerte, ¿no? Porque no puedo con el nivel de sufrimiento que me produce el compromiso, ¿no? Y de por sí que es este vínculo del que estamos hablando entre el cuidador, entre el que está curando, el que está atendiendo a un enfermo, a una persona mayor, etcétera, siempre se ha estigmatizado mucho como no te vincules, ¿no? Esta muestra una barrera. No te vincules emocionalmente porque así no vas a sufrir, porque además entonces no serías profesional si muestras tus sentimientos, si te encariñas con la gente, lo cual me parece que es completamente equivocada esa idea y que no te permite hacer un ejercicio de tu rol de cuidador, ¿no? Como tal. Pero ninguno, y se los digo como médico, o sea, como médico que en algún momento adquirió esa posibilidad de vincularse con las personas emocionalmente, genuinamente, no necesariamente como una pose, sino como una manera de interactuar y además como una obtención de información. No puedes hacerlo de otra manera. O sea, sí puedes, pero no lo haces bien o no lo haces correctamente. Y entonces tú preguntabas hace rato, Abigail, ¿será que COVID verdaderamente nos hizo más humanos? Más o menos no. O sea, más o menos no, porque cuando decíamos más humanos era verdaderamente que voltearas a la persona y dijeras, ¿qué necesitas tú
¿Qué te hace falta a ti? ¿Cómo te acompaño a ti? ¿Cómo me sigo contigo? Pero pues no lo ha hecho, ¿no? Y no lo ha hecho de manera adecuada. Sí, Lourdes se nos fue de la pantalla, pero No de tardar en regresar. esperemos que ¿Se habrá cortado? sí, ahorita que se vuelva a unir, allá está. Algo sucedió con su conexión, pero ahorita, bueno, estamos al pendiente. Sí. Pues sí, la verdad es que... Disculpen, hay una tormenta y igual se va al momento. Sí, vas a... Estas son las cuestiones de estar en vivo y toca este punto que justamente estamos hablando, ¿no? De lo genuino, de lo que está sucediendo en el entorno. Hay una tormenta terrorífica de verano y hubo rayos y algo se fue de repente. Perdón. Okay. Sí, oye, y hablábamos... de ser genuinos, ¿no? De esta humanidad, de estar con el otro, no hay otra manera de estar más que con involucrarse. Yo veo, cuando te escuchaba a ti, Abigail, decir esto de que esto de la distancia, que no había que encariñarse, que había que mantener, decían los antiguos, que esto me parece como si fuera, no sé, el Pleistoceno, esto de que no había que mantener una distancia y ser objetivos, había que ser muy objetivos en las relaciones profesionales, ¿no? Para poder ser profesionales, ¿no? O sea, esta idea que ha hecho tanto daño en el desempeño profesional, ¿no? Y que nos ha sido la excusa técnica, la excusa argumentada, la excusa que se ha dicho en las universidades de todo el mundo, como puedo comprobar, ha sido la excusa para trabajar mal, para no comprometernos con las personas, para no dignificar las relaciones y las relaciones de ayuda, ¿no? Y en algunas profesiones eso ha hecho un daño terrible porque esa es la esencia de la profesión, ¿no? El vínculo, ¿no? Y la herramienta, la técnica, el conocimiento técnico, las herramientas de diagnóstico, tratamiento o lo que quiera que sea, son las herramientas de lo que yo te puedo ofrecer, pero el fin, en último caso, es que tú te sientas acompañado, querido, ayudado, y eso requiere otro tipo de acercamiento, ¿no? Entonces, ese discurso frío, deshumanizante, presuntamente técnico y profesional, es muy peligroso, muy perjudicial, lo ha sido, y bueno, el problema está que ahora puede encontrar un refuerzo porque no estamos sabiendo acompañar a los profesionales que lo han hecho bien, ¿no? Entonces, esto es como castigar siempre al niño que se porta bien y el que se porta mal siempre se sale con la suya, ¿sabes? Entonces, al final estamos reforzando las conductas negativas, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? En nuestro sector estamos haciendo más daño o no acompañando el sufrimiento de los mejores profesionales, y los que peor trabajan son los que salen mejor, más beneficiados, ¿no? Entonces, estamos haciendo muy mal, ¿no? Además se genera una angustia distinta. Hace unos días justamente veía una publicación en Facebook me parece que una enfermera que decía que había acompañado a un paciente durante la enfermedad y había muerto. Y ella estaba debatiéndose entre la angustia de que ella quería ir al funeral, quería ir a despedirse, pero sus maestros, los médicos, etcétera, le decían que no, que eso era poco profesional, que eso era involucrarse y que eso no estaba bien. Entonces, yo sí me tomé la libertad, le escribí, le dije, por supuesto que debes darte ese permiso, debes de darte tú también la oportunidad de tener ese sentimiento y de despedirte de esa persona a la que acompañaste durante mucho tiempo. Pero la pobre estaba completamente angustiada, no tienen una idea de voy a dejar de ser profesional, voy a dejar de ser objetiva, ¿no? Entonces, es que es el supuesto deber ser, perdón, Adi, es el supuesto deber ser y la supuesta posición académica jerárquica del que sabe, del que tiene el conocimiento y que finalmente es una posición de poder. Y en esa posición de poder, pues es que yo no me puedo meter en eso, porque ¿cómo voy a ir al funeral? ¿No? O sea, ¿cómo yo me voy a ir hombre, pues lo quisiste, le tuviste aprecio, le tuviste cariño, quieres ir a acompañar a sus deudos en su pérdida, quieres ir porque sientes tú la necesidad de ir, ve, hazlo, o sea, es tu proceso con esa persona. Y además esos procesos individuales con esas personas que perdemos finalmente nos dejan llenos de experiencias y llenos de aprendizajes padrísimos, increíbles, que nos dan mucho sentido de vida y que nos permiten ir identificando hacia dónde tiene que ir nuestra vida mejor.
así se aprende, ¿no? Y así se aprende en realidad a ser persona, no solamente a ser profesionista, sino a ser persona. Además, ser profesionista desde la barrera, ¿no? O sea, yo desde aquí soy humana, desde aquí soy buena gente, desde aquí, pero no paso al otro lado. Yo creo que uno de los problemas que tenemos muchas veces es que en los sistemas de formación, en las universidades, quien reproduce conceptos epistemológicos del conocimiento y de lo que debe ser, son personas que no han tenido experiencia humana de trato, de contacto, de trabajo de campo, de vivencia, ¿no? Hay mucha gente que hace docencia y nunca salió del despacho y nunca trató a nadie y nunca se involucró en nada. Entonces se siente nada más con la legitimidad moral de haber sacado unos exámenes y haber publicado una serie de investigaciones de reproducir un modelo relacional que está más que obsoleto, pero es que encima lo hace con ninguna legitimidad porque no tiene una experiencia que pueda argumentar sobre resultados, porque no lo ha hecho nunca. Pero sin embargo el sistema reproductivo de las universidades, del concepto de lo que es deseable, de lo que es un desempeño profesional, está hecho por, si lo pensáis, por muchos profesionales que nunca han desempeñado. Sí, y a veces se queda uno en los casos del libro, ¿no? En donde dices... Entonces, el conocimiento les viene por ciencia infusa o por ciencia leída, pero no por conocimiento experimentado, ¿no? Y este es un déficit importante que hace que la reproducción sea pues muy lenta y no haya innovación y por ejemplo, modelos mentales o modelos o reflexiones que están dichos en... ¿Hace cuántos años que venimos hablando de la teoría del vínculo y de lo importante de la necesidad del vínculo de 30 años? Quizás más, como de vale. los 60, sí. Pongamos 40. ¿Cómo es posible que a fecha de hoy tantos profesores universitarios en el mundo dando clase en grados, en disciplinas donde esto es un tema básico, pueden no estar diciendo lo que hay que hacer y pueden permitirse el lujo? Es como si un ginecólogo dijera que los ecógrafos son inútiles y que hay que hacerlo con la trompetilla. ¿Le permitiríamos que diera clase de ginecología a los futuros ginecólogos? Nos parecería que dice una barbaridad. Pues aquí, en las ciencias humanas y del comportamiento, pareciera lo más natural. Puede decir lo que se decía en 1950 y se ha quedado tan tranquilo. Sí. Y esto es un problema. Perdón, es algo similar cuando empezaba con las primeras investigaciones sobre adultos mayores y en psicología. Yo decía, es que no hay. Los grandes, ¿no? O sea, no nos hablan de ciertas edades. Dice, pues claro, porque no llegábamos, no estaban esos años. Pero muchas de las teorías siguen fundamentadas en eso, en lo que hay anteriormente. O sea, hasta hoy se empieza nuevamente a intentar crear, pero siempre hay quien descalifica, ¿no? Estas nuevas pues investigaciones, etcétera, o prácticas, porque no son las vacas sagradas los que lo están escribiendo y demás, ¿no? Entonces, bueno, los saberes tradicionales que cuestionan finalmente la humanidad, el dogma, ese saber típico de cómo tienen que ser las cosas, porque así lo dice el maestro, y cuando alguien le dice al maestro, oiga maestro, y no se puede hacer de otra manera, no se puede. No se puede cuestionar. Es que esto es disruptivo, ¿verdad, Francisco Javier? Déjeme decir que yo soy del equipo de los disruptivos también. Entonces... pues únete a nuestro equipo. Bienvenido. Si no hay manera de ver las cosas desde otro ángulo, no hay forma. Sí. Oye, ¿por qué no hacemos una asociación de disruptivos transoceánicos? Me parece muy buena idea. Y yo tendríamos muy buenas adeptos, ¿eh? Porque... Quiero decirles que yo creo que eso es lo que sí nos deja COVID. O sea, que creo que lo que sí nos deja COVID es la posibilidad de hacer la disruptividad y vivir la disruptividad más genuinamente. Francisco Javier, explícalo, por favor, para los que no han tenido la suerte de escucharte en tus videos didácticos. Explícanos, por favor, qué significa la disruptividad, porque aquí, por ejemplo, en España tiene un carácter muy negativo. O sea, aquí, por ejemplo, una persona tiene una conducta disruptiva cuando es una conducta negativa, cuando es diferente, pero además es negativa. O sea, que tiene un componente claramente negativo. Por eso es importante que aclares el significado.
Sí, y es que en realidad su significado original viene desde la negatividad. Por ejemplo, COVID-19 fue una situación disruptiva para la humanidad. ¿Por qué? Porque no nos la esperábamos y apareció, hizo que tuviéramos que hacer las cosas de manera diferente. Pero está cargada de esta connotación de negatividad, cuando en realidad la disruptividad puede ser una persona que no se queda quieta con cómo se hacen las cosas y está buscando nuevas maneras para hacerlas, generalmente nuevas maneras más creativas, más llenas de posibilidades distintas, de tener resultados diferentes y sobre todo de tener acercamientos diferentes. Ojo, para eso no se trata nada más de romper las reglas, sino se trata de... Es un buen punto. Sí, es que ese ha sido uno de los grandes temas de la disruptividad. No es nada más ser un rebelde que no está de acuerdo con nada y que para todo levanta la voz. No, hay que conocer primero lo que es lo establecido y ya conociéndolo, entonces dices, puedo darle una manera completamente distinta de hacerlo, les guste o no les guste. Y ser propositivo, ¿no? Esta parte, porque mucha gente puede ser disruptiva, pero solamente señala y solamente se queja y solamente critica o deshace lo que hay, pero no hay una propuesta ni una visión distinta. Entonces, es correcto. Y esos no son disruptivos, en realidad esos son personas... Destructivos, esos son destructivos, es como el pasivo-agresivo, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Generalmente este término se usaba mucho o se usa mucho en las aulas, ¿no? O sea, aquel alumno que no entiende como los demás, que no aprende como los demás, que se la pasa platicando, etcétera, se le daba esta connotación. Que es negativa. Que es negativa. Y yo creo que eso sí nos dejó COVID, cuando menos a mí, a Lourdes, a ti, a Abigail y a las personas que estamos ocupando esa posibilidad de hacerlo distinto, defenderlo distinto como una manera de hacerlo bien y que además ya no podemos decir, híjole, es que lo estamos haciendo medio bien. No, ya comprobamos que lo estamos haciendo bien y que además estamos dispuestos a seguir innovando siempre y cuando sea por el bienestar de las personas, porque las personas estén mejor, porque tengan mejores resultados, porque se sientan más vistos, más entendidos, más cuidados, mejor atendidos. Podemos nunca parar de ser disruptivos. Yo creo que si ese es el objetivo en común, podremos hacer, como dice Lourdes, hagamos esa asociación y entonces ya ¿no? Tenemos un objetivo en común. Quisiera hacerles un comentario, porque ahorita que no se malentienda tampoco esta cuestión del involucrarse, como el ser irresponsables y como el entonces no me importa mi cuidado personal por atender solamente al otro. Hay un comentario aquí de Pepe Palencia que nos dice, un punto muy importante es que la persona mayor, cualquier padecimiento, especialmente COVID, necesita terriblemente el contacto visual, acercamiento, contacto físico, y nos resulta en momentos un poco difícil proveerle de esto por temor a ser contagiados. En lo personal me ha representado un reto y la necesidad de tomar medidas muy precisas para cumplir con esas dos situaciones, ofrecerles el humanismo y compasión que requieren y la protección que yo debo ejercer, ¿no? Claro. No, yo diría que no queremos mártires, o sea, no queremos mártires en el mundo, queremos gente que sea sensible, que se comprometa con el otro, cuidándose a sí mismo también. Y cuidándose no quiere decir no siento nada y entonces me alejo para no sentir nada. Puedo sentir cosas. Me cuido, me pongo mis guantes, me lavo las manos, me acerco, me pongo mi cubrebocas y en la medida de lo posible un contacto visual o una mirada genuina y bien establecida puede ser mucho más que estar hablando 10 palabras con la persona. Mucho más. Sí, pero también, por ejemplo, nosotros en las buenas prácticas, un poco intentando ser creativos o disruptivos y tener nuevas ideas, ¿no? Estoy acordándome de una compañera que consiguió que una madre de un niño que tenía una dificultad, diseñó unas máscaras que tienen esta parte de transparente. Para que se vea la sonrisa. Y entonces, empezamos a probar el prototipo en un centro residencial con personas con deterioro cognitivo y con demencia, y es espectacular el resultado de cuando se acercaba la misma cuidadora con una mascarilla normal o cuando se acercaba con esta que le permitía ver la sonrisa, ¿no? El resultado tan diferente en la persona, porque efectivamente la reconocía, ¿no? Entonces, eso nos llevó a pensar a que no podíamos en todos los actos y para todas las personas y para toda la plantilla tener esas mascarillas, pero sí tener unas cuantas para ciertos momentos, ciertas personas, es decir, realmente estar mirando, o por ejemplo, lo importante que es que la persona pueda identificar y sepa quién eres, ¿no? Pues en muchos equipos llevar los nombres de las personas rotulado en cualquier lugar, en la mascarilla, aquí en el protector, en el uniforme de forma más en la EPI, aunque sea pintado, llevar su fotografía para que la otra persona supiera quién estaba detrás del traje, es decir,
que al final nos preocupemos tanto porque ese vínculo, porque esa comunicación, para que al final, si físicamente o no te puedes quitar los elementos de protección porque debes protegerte, pero cómo facilitar el contacto y el reconocimiento del otro. Entonces, bueno, pues pequeñas estrategias, ¿no? Incluso auditivas, musicales, formas de habla que eran como formas de que la persona te conectara directamente. Entonces, hacer estrategias específicas para que esa comunicación sea lo mejor posible a pesar de esa barrera de protección, ¿no? Ha puesto a prueba también nuestra creatividad, ¿no? Antes de comenzar la charla les platicaba un poco que al inicio yo tenía muchas llamadas con personas mayores que estaban angustiadas y demás, y tuve que idear formas porque no podía verlas, no podía comunicarles con otra forma más que con mi voz. Entonces, tener que cambiar el tono de voz, las palabras, etcétera, ha sido también una forma de para nosotros como profesionistas humanizarnos un poco más en ese sentido y echar mano de otros recursos que a veces las dejamos ahí de lado, ¿no? Sí, y son bien necesarios porque si no los haces, pierdes incluso tu función terapéutica. Si no modificas esos factores y no te pones no solo creativa, sino aumentas la intensidad de tu respuesta emocional para con el otro, si no aumentas la intensidad de tus tonos, de tus formas, el otro no la va a entender. ¿Por qué? Porque la careta, porque el cubrebocas, porque está dificultando esto. Es como los cantantes, ¿no? Cuando los cantantes de ópera que cantan tan fuerte y cómo colocan la voz porque tienen que llenar todo el espacio y no hay micrófonos. Claro. Entonces, un cantante de pop no canta así porque tiene un micrófono que le amplifica. Pero un cantante de ópera no tiene un micrófono, tiene que hacerlo, entonces su técnica vocal no tiene nada que ver. De alguna forma, nuestra técnica comunicacional y relacional y profesional tiene que ser diferente. Claro. Además, algo que a mí me gustaría como dejar un poco el mensaje también es que no tiene nada de malo, al contrario, tiene mucho más ganancia cuidar desde el amor, cuidar desde el cariño, que alejarte de la persona. No es necesariamente que te involucres sentimentalmente, como viene esta confusión, sino es que lo hagas desde la humanidad y desde el amor hacia el prójimo, hacia el otro, las ganas de verlo bien, de ayudarle en la medida de todo lo posible y que todo esté a tu alcance, ¿no? Hay una frase que me dijo una de mis maestras que cada vez corroboro yo con mi práctica clínica, que en realidad creo yo que empiezo a hacer algo por mis pacientes cuando los empiezo a querer. Si no quiero a mis pacientes, si no empiezo a quererlos, en realidad siento que todavía no estoy haciendo lo necesario para que mis pacientes estén mejor. Y cuando los empiezas a querer, es decir, cuando empiezas a tener ese afecto positivo por el otro, que verdaderamente estás interesado en su bienestar por cariño, empieza a hacer efecto todo lo que estás haciendo. Exacto. Parece mágico, ¿no? Pero en realidad es así. Distinto, ¿no? El concepto del aprecio, yo creo que la idea del aprecio, ¿no? A mí esa expresión cuando ya te la he escuchado antes me encantó. Lo que pasa es que yo reconozco que hay muchas personas acá que eso es demasiado, no tienen la capacidad para que les llegue. Entonces yo quiero pensar que es más fácil explicarles que tienen que apreciar al otro y que ese aprecio, esa valoración positiva que haces del otro, que sea realmente sincera y que de alguna forma te esfuerces en que el otro lo perciba, porque claro, si yo te aprecio pero te demuestro todo lo contrario, pues estamos mal. Entonces yo te aprecio y además me esfuerzo en demostrártelo para que tú, con tu lenguaje, con tu código, con tu dificultad, percibas mi aprecio. Si eso lo hago bien, estamos en la ruta. Aquí tenemos un problema porque cuando hablas del cariño y tal, dicen, no, a mí no me pagan para quererles. O sea, la palabra cariño claro, tenemos ese referente que hemos dicho tan negativo, ¿no? Sobre el vínculo, ¿no? Entonces yo quiero hablar más del concepto del aprecio del otro, ¿no? En el sentido aprecio profundo, ¿no? De valoración del otro, ¿no? Y sobre todo, asegurarme que el otro recibe esta apreciación mía positiva, ¿no? Y ahí es donde tengo que buscar el canal, la forma, la vía, para hacérselo percibir, ¿no? Y ahí es cuando realmente empieza el vínculo, empieza la ayuda de verdad y empieza a ayudar a la persona a sentirse persona, ¿no? Claro. Y esta parte de la congruencia me parece que tiene que estar presente en todo lo que hagamos profesionalmente y como personas, porque alguien me preguntaba por qué invitaba a la gente que invitaba de pronto a estos Face Live, y yo decía, porque hay algo que yo veo en ellos, que es la congruencia.
el hecho de verlos humanos al momento de hablar, de dar sus charlas, sus conferencias, pero también en la práctica, pero también en el, vamos, no, yo te decía, Lourdes, esa manera de arremangarse las mangas y decir, le entro con todo también y ahí estoy, ¿no? Entonces, esa para mí es un valor pues muy alto en cualquier persona, el hecho de ser congruente, que lo que desafortunadamente podemos ver en muchos profesionistas que dan unas conferencias y unas charlas magníficas y uno se enamora de lo que dicen y ves su práctica y dices, wow, ¿dónde está esa persona que estaba ahí arriba diciendo todo eso, ¿no? Entonces me parece que la congruencia yo se los reconozco a ustedes como profesionistas, como seres humanos, eso es bien importante y eso se refleja y lo sienten las personas a quien uno nos está cuidando. A veces no necesariamente tienen que ser unas muestras de afecto o de cariño, de respeto muy efusivas. Esa forma de ser congruente me parece que a ellos les da mucho más y les deja esta sensación de estar preocupados por mí. No, gracias por el piropo, pero yo no me siento tan no sé si me aprobaría tan fácilmente, pero lo que está claro es que estoy en búsqueda de ser congruente todos los días de mi vida. Estoy en búsqueda cada día, ¿no? Yo creo que esa congruencia no solamente la perciben las personas mayores o en situación de discapacidad o de enfermedad, ¿no? También la viven los compañeros, ¿no? Lo digo porque hay muchos profesionistas, como dicen ustedes, muchos profesionales o muchos responsables que a la hora de tratar a sus compañeros o compañeras con otras categorías profesionales, ¿no? Que a nivel social, a nivel económico, bueno, pues están en otro escalafón social y económico, etcétera. Hay esta vivencia de estatus de marcar distancias. Yo recuerdo una persona muy prestigiosa que hizo una investigación y iba dando charlas del trabajo en equipo interdisciplinar y teníais que ver cómo trataba a su equipo. Era el ejemplo de la incongruencia, ¿no? Sí. Entonces era un gran teórico del trabajo en equipo, pero tenía una actitud de desprecio hacia ciertas personas de su equipo en relación a su formación, a su género, a su edad o a lo que fuera, ¿no? O a su origen cultural, ¿no? Entonces, al final, las actitudes es lo que va definiendo cómo eres como persona, ¿no? Tus conocimientos técnicos o tecnológicos los adquieres, ¿no? Pero las actitudes es lo que al final te dan, ¿no? Y eso se proyecta en todo. Y es que yo creo que un tema para el tema de la salud mental de los profesionales que están en primera línea es clave el cuidado mutuo, el cuidado de los equipos entre sí, ¿no? Y este es un tema esencial que los equipos que han sido cuidados entre ellos mismos o con directivos que les han cuidado, pues han podido resistir mucho mejor el embate y están mucho mejor preparados a pesar del sufrimiento, ¿no? Pero en otros lugares ha habido realmente abandono, maltrato de miembros de los equipos, ¿no? Aparte de la parte social, que ya hemos dicho que ha sido bastante maltratadora, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente este tema que comentas es para toda la vida y para todos los contextos relacionales, ¿no? Sí, claro. Y se va construyendo día a día. Como bien dice Lourdes, somos seres humanos también en formación constante y tratamos de ser, ¿no? Y tratamos de aprender lo más que se pueda, pero tratando de ser lo más congruente posible. Claro. Bueno, Francisco, perdón, ¿te interrumpí? No, me dije claro. Ya casi nos vamos, ya casi cerramos. Me gustaría para cerrar un poco, para darle como un encuadre un poquito más firme a esto, ¿cuáles serían los cuidados más necesarios, creen ustedes, ahorita para cuidar este estatus de salud mental que tenemos que tener a salvo? Pero, como bien decías, Francisco, no esta salud mental que tenemos todos como idea de que es nada más la depresión, la locura, ciertas enfermedades demenciales, sino esta salud mental del día a día, de la cotidianidad, que nos permite relacionarnos y vincularnos con nosotros, responder hacia los peligros y, bueno, pues tomar buenas decisiones en el día a día. Yo tengo ahí algunas cuantas y Lourdes seguramente tendrá algunas otras porque tenemos ahí un bagaje de buenas ideas sobre eso.
Una que me encanta decir es la salud mental empieza en casa, es decir, empieza en nosotros mismos. Si nosotros mismos no estamos cuidando constantemente nuestro bienestar emocional más que nuestra salud mental, no podemos decirnos que somos proveedores de salud, ¿no? Uh-huh. Segundo, creo que la salud mental se demuestra en grupo, es decir, lo decíamos justamente hace unos párrafos, ¿no? En una catástrofe, en una situación complicada, en una situación como COVID, en una situación donde una organización está teniendo una situación de crisis, la salud mental de las personas se demuestra cuando se agarran una de las manos con la otra y entonces están haciendo juntos todos lo mismo que tienen que hacer, porque están convencidos además de que eso es lo que hay que hacer, es decir, esa congruencia. Y finalmente yo diría que hoy que lindamente hemos tocado el tema de la congruencia, eso es salud mental. Esa sintonía entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre lo que haces. Habrá gente a la que no le guste, habrá gente a la que no esté de acuerdo, habrá gente que a lo mejor piense que tiene que ser distinto, pero si a ti te llena, te da satisfacción, te da bienestar y eso sirve para las demás personas y les da bienestar, les respetas, les das dignidad, les das cariño, les das amor y les resignificas, eso es salud mental. 100% de acuerdo. Y yo creo que es muy importante que en las organizaciones se hagan espacios para hablar del sufrimiento y de la gestión de las emociones dentro de los equipos, ¿no? Existe muy poca cultura en España de tener estos espacios, digamos, o estas supervisiones un poco emocionales de los equipos. No la teníamos antes y ahora nos ha sucedido esto y claro, pues no la tenemos. Los equipos que pueden hablar de esto, los equipos que tienen responsables o que tienen psicólogos o que tienen profesionales capaces de sacar estos temas y de hacer un acompañamiento y de generar ese espacio de construir y de poder socializar las vivencias personales son organizaciones que cuidan a los equipos, ¿no? Y más allá de lo que esperemos de la sociedad en general o de las administraciones, más allá de lo que les pidamos a ellos, que yo también seguiré pidiéndolo, yo creo que dentro de los equipos y entre compañeros tenemos que cuidarnos, ¿no? Y tenemos que escucharnos y poder hablar esto. Y luego, desde luego, yo creo que efectivamente comparto con Francisco, Javier, como no podía ser de otra forma, que cada uno tiene que saber cómo compensar el grado de sufrimiento, de dolor, de entrega que da en el ámbito laboral, cómo lo contrapesa en su mundo personal, ¿no? Si necesita leer, hacer yoga, nadar, besar a su hijo 300 veces o tener relaciones con 300.000 parejas. Cada uno elige la forma mejor que sin dañar a nadie pueda tener para recargar las pilas y para sentirse emocionalmente compuesto y salir de casa con la mejor sonrisa y con la mejor actitud para ayudar, ¿no? Y yo creo que esto también es responsabilidad nuestra, ¿no? Descansar, dormir, alimentarnos bien y dejarnos querer. Y me faltó una, tener optimismo y esperanza. Tener esperanza de que gente como Lourdes o como tú sigan pidiendo la congruencia. Y hablando de la congruencia, las autoridades, que también es congruencia, o de los líderes supuestos, o como tú, el mundo sea un lugar mejor. Yo voy a buscar las 299,000 parejas que me faltan. Yo ese terreno lo llevo mal. De momento tengo el mío nada más. Pero tengo otros. Yo tengo mis hijos y bueno, ahora tengo a mi madre y bueno, esas cosas, ¿no? Cuando las horas, y ahora es verano, ¿no? Cuando dijiste la cifra dije, uy, no, creo que me falta muchísimo para dejarme de esta forma. Entonces, okay. Este tema lo dejamos para otra plática. Sí, de verdad, no van a salir otras cosas. Pero sí, me parece, estoy de acuerdo completamente con ustedes, este bienestar emocional, este bienestar mental es importantísimo. A mí, honestamente, el término salud mental a veces me genera cierto ruido, porque creo que en la parte de lo emocional, de lo cognitivo y demás, es muy complicado poder definir qué es salud y qué es enfermedad, ¿no? Pero hablando de bienestar emocional, hablando de cuidar todo este tipo de actitudes que tenemos y cuidarnos a nosotros mismos, me parece fundamental. Y como bien dijo Francisco, se empieza desde casa y se empieza desde uno. No podemos querer implementar, que mire, no sé si te ha pasado, Francisco, pero hay gente que también en la consulta uno puede ver
y no se atiende a sí mismo y de pronto no quiere hablar de sí mismo, pero se desborda en amor en otros ámbitos, ¿no? La pero, formación reactiva que le dicen los psicoanalistas. Sí, exacto. Entonces, esto ya es cosa que podemos ver en la particularidad de la consulta, cosas muy extraordinarias, ¿no? Yo creo que una cosa que a mí me ha ayudado mucho siempre, cuando la gente me decía, pues no te sobreimpliques, no te emociones tanto, no te des tanto, lo que quieran. Estos consejos que todo el mundo da y todo el mundo regala sin que los hayas pedido, ¿sabes? Yo siempre digo, la propia persona... solemos estar capacitados para saber lo que realmente necesitamos hacer. Y si tú haces algo que tú crees que debes hacer, aunque no sea la media nacional de lo que harían otras personas, o aunque, quiero decir, al final tú tienes que ser coherente contigo mismo, ¿no? Y si tú quieres dar 20 en vez de 8, das 20. Nadie te puede pedir que des 20, pero si tú los quieres dar, y eso te va a hacer sentir bien porque te vas a sentir coherente contigo mismo. Igual que si en un momento dado tienes que limitar o poner el foco en otro lugar. Quiero decir que yo creo que las personas tenemos nuestras propias capacidades, nos conocemos a nosotros mismos y lo que a mí me va bien no tiene por qué irle bien a otro. Pero yo pido que respeten mi capacidad como adulta de saber poner mis propios, sobre todo, que primero, que no me obliguen a hacer algo que moralmente o éticamente esté mal, porque eso sí que me generaría un sufrimiento del cual no podría salir. Entonces, primero, que no me obliguen a hacer algo que creo que está mal, que esto es uno de los problemas de sufrimiento moral que ha habido y que hay en los profesionales. No me obliguen a hacer algo que creo que no debo hacer, que pueda causar un mal, porque tengo un conflicto ético que me va a causar un daño. Y segundo, déjenme que como ser adulto yo también regule y defina qué necesito yo para sentirme bien. Y a partir de ahí, respetémonos también, ¿no? Claro. Sí, la individualidad es importante también. O sea, hay un cuidado individual y hay un cuidado colectivo. Y somos responsables cada uno de nosotros mismos, ¿no? Hay que apelar también a esa madurez y a esa responsabilidad de cada uno, ¿no? Esa es congruencia. Congruencia es esa responsabilidad. Me parece que la palabra congruencia engloba mucho de todo esto que estamos tratando de definir, ¿no? Y sin embargo, también vemos que hay adultos, que hay personas que no tienen esta capacidad, como iniciamos al principio, que decíamos, pues tenemos nosotros la fortuna de poder hablarlo, de poder identificar cosas y de externarlo. Hay gente que creció en ambientes y en lugares o en hogares en donde jamás se les permitió ni se les enseñó cómo hablar de lo que les estaba sucediendo. Entonces, también para esos adultos que de pronto dicen, es que a mí nunca me enseñaron, a mí me cuesta trabajo, también se puede aprender y también cualquier momento de la vida es bueno para empezar a darle significado a esto que estamos mencionando. No yo diré, ¿nos da el coronavirus o no? Fíjate cómo entonces toma sentido pues algunos sí habrán corregido y cambiado, pero otros nada más no. Y además no tiene que ser necesariamente en un contexto clínico, en un consultorio, puede ser una experiencia emocional correctiva de alguien que ¡pum! Hizo un cambio en ti y generó una vivencia completamente distinta. Sí, yo le llamo como estos puntos de inflexión, ¿no? Que de pronto pareciera que nuestra vida ahí va, y tenemos estos puntos que nos hacen dar un giro, que nos mueven, nos doblan hacia otro lado, y ahí es donde tenemos que sacar mano y echar mano de todos los recursos posibles. Pero insisto, creo que somos afortunados y hay gente que nunca ha podido tener esta conciencia de con qué cuenta o cómo responder ante estas situaciones. Y ahí toca también acompañar y toca, pues, tenerles paciencia. Sí, y hay gente que sí, honestamente, también cuesta mucho trabajo tenerles paciencia porque además no lo saben, no lo hacen, pero no quieren y encima te atacan, ¿no? O atacan al que sí quiere hacer cosas bien. Entonces, bueno, pero ya estamos hablando de otras cosas. Les digo que podemos hablar de 1000 cosas distintas a raíz de esto. Bueno, pues les agradezco muchísimo el tiempo, sus reflexiones, muy, muy enriquecedor escucharlos. Espero que no sea la última charla que tengamos, que podamos escoger también otro tema que se quedaron ahí pendientes. Aquí hay varios comentarios para cuando puedan Yo creo, le debo un café a Pepe Valencia por los piropos que nos dice. Sí, gracias, Pepe, saludos. Pepe es disruptivo, es el club de los disruptivos. También. Al final terminamos siendo... Bueno, ya tenemos vicepresidente,
O sea, presidente, vicepresidenta y secretaria de la asociación. Podemos nombrar a Pepe Vocal y ya lo tenemos organizado. Creo que es una monarquía, si no, no. Perfecto, me parece genial. Entonces, bueno, pues no sé si quieren despedirse con algunas palabras. Bueno, yo creo que el sentido del humor es otra herramienta valiosa que, bueno, sin faltar el respeto a nadie, sin reírse de nadie, sino con, y si queremos utilizar la ironía hacia nosotros mismos, pues magnífico, porque no hay nada como dar ejemplo. Yo creo que el sentido del humor también ayuda a sobrellevar situaciones complejas y bueno, pues todos aquellos que tengan esa capacidad, siempre siendo muy respetuosos y no reírse de, que la utilicemos, ¿no? Porque es lo más humano que tenemos también, ¿no? La capacidad de reírnos o de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y además lo liberador que es el reírse, ¿no? Hay gente que dice, pero qué bobadas, no tienen ni idea del efecto positivo que tiene en el cuerpo y en el estado de ánimo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación, Abigail. No. Y Francisco Javier, gracias por dejarte y como siempre un placer. Y yo siempre me dejo. Ok. Aquí es el momento en el que hay que cortar. Sí, verdad, ya que sigamos. Ok, Francisco. Aquí se empieza a poner interesante, pero hay que dejarlo. No, creo que mi conclusión sería, la verdad es que una cosa maravillosa que me permitió esta pandemia, y yo le llamo el azar pandémico, es conocer personas como ustedes, que finalmente, sin pensarlo, sin saberlo, en otro lado del mundo, en otro país, en otra ciudad, de repente teníamos ideas similares, y solamente sirvió la pandemia para que cuajaran por otros lados, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Y muchas gracias a las personas que nos han visto ahora y que nos van a ver después. Gracias por estar ahí, por hacer viral estas ideas, estas emociones y sobre todo esta voluntad de intentar cambiar y de intentar mantenernos para hacerlo lo mejor posible. Así es, gracias. Se quedará el video en la página y también próximamente lo subiremos a YouTube para que puedan seguirlo compartiendo y que nos sigan proponiendo también temas, porque de pronto hay personas que ya hasta después que lo ven y lo piensan, lo elaboran, empiezan a surgir dudas, ¿no? Comentarios que de pronto ya no salieron en el momento en vivo, pero que después se acercan y quieren preguntar. Entonces, yo por eso siempre los comprometo y dejo la invitación abierta a que próximamente podamos hablar de otros temas. Muchas gracias por su tiempo. Les mando abrazos desde Querétaro. Muchas gracias. Ya siempre presumo mi ciudad. Algún día Francisco, yo supongo que tú la conoces. No. No. Sí. Pues yo no conozco ni Querétaro ni DC, ni Ciudad de México. No conoces Ciudad de México. He estado en México, pero no he estado en esas dos grandes ciudades y hermosas. Nosotros conocemos Santander muy bien. Por el banco, dices. Bueno, tendremos que organizar después un tour de colegas disruptivos. Exacto, te iba a decir, el Congreso Internacional de los Colegas Disruptivos. Me Efectivamente. Como gitanos en una carroza para distintos lugares. Tendrá que ser itinerante. El Congreso va dando a cada lugar, ¿no? Bueno, pues abrazos, muchas gracias. Un abrazo, igualmente. Gracias. Hasta luego.